Esta mañana vamos a estar en 2 Corintios, capítulo 2, y vamos a estudiar los versículos del 5 al 8. Va a ser 2 Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Entonces, como siempre hacemos, vamos a leer el pasaje y después vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos guíe en la exposición del texto. ¿Okay? 2 Corintios, capítulo 2, versículo 5 al 8 dice lo siguiente. Perdón, ¿alguien podría encender las luces allá atrás, porfa? Gracias, Andresito. Dice, pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Padre Santo, te damos las gracias por darnos esta bendición de estar en tu presencia, Señor. Como hemos estudiado en domingos anteriores, Señor, tú estás aquí recibiendo la adoración de tu pueblo, te complaces en los corazones humillados delante de ti que buscan conocerte más, conocer más de lo que has hecho para honrarte y glorificarte de mejor manera en nuestras vidas, Señor. Así que qué bendición es, Señor, estar reunido con tu pueblo en el día del Señor, dándote la adoración que tú mereces recibir, Señor. Te pedimos que desde nuestros corazones, Señor, esta adoración sea grata para ti, sea agradable y te complazcas en ella, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana para que podamos reconocer, maravillarnos y asombrarnos en la grandeza, Señor, de tu capacidad para hacer en medio de nosotros posible lo imposible. Eres un Dios glorioso, grande, asombroso, y esta mañana nos disponemos, Señor, de corazón para que seas adorado en nuestros corazones y de manera congregacional, de una manera en la que te complazcas. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada Andrés dijo que hoy vamos a tener un servicio especial, y verdaderamente es especial porque nunca en la iglesia hemos tenido un servicio con el enfoque que vamos a tener hoy o con la razón o motivo que vamos a tener hoy. Pero no quisiera como que fuera un misterio, ¿verdad? Sino que me gustaría que supiéramos todos de qué se trata para que conforme vayamos avanzando en el servicio podamos ir deleitándonos en el Señor, asombrándonos en su amor, en su poder, en su gracia, en su misericordia, tanto en nuestras vidas como individuos, pero también en nuestra vida a nivel congregacional. Y hoy es un día de celebración, por eso lo juntamos incluso con un almuerzo congregacional, porque hoy vamos a reincorporar a nuestro hermano Aarón Vera como miembro de nuestra iglesia. Entonces, quisiera ir directo al texto para que sea el texto el que nos dirija, en el cual podemos orientar nuestra enseñanza y en el cual podamos gozarnos de lo que Dios está haciendo en la vida de nuestro hermano y lo que está haciendo en la vida de nosotros como iglesia también. Así que yo quisiera mencionar una verdad que obviamente está implícita en el texto, pero más allá del texto, una verdad que resalta lo que hoy estamos viviendo como iglesia. No es exclusiva del texto, sino de toda la situación. Y es la siguiente: no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios.
Eso incluso Lucas 1:37 lo describe como parte del versículo, pero esto es simplemente un recordatorio, lo que estamos viviendo hoy, de que en serio no hay nada imposible para Dios. Entonces, este texto de 2 Corintios capítulo 2 describe la forma en la que una iglesia local debe de actuar cuando un hermano o hermana ha confesado su pecado y se ha arrepentido del mismo. ¿Okay? No es un texto que está limitado a una situación específica de pecado, sino a cualquier pecado de cualquiera de sus miembros de la iglesia. ¿Okay? No se limita a un pecado en particular o a una etapa de un proceso disciplinario, sino que esa es la actitud que Dios desea ver de su iglesia, la forma en la que la iglesia está llamada a responder ante el pecado de un hermano o de una hermana. Independientemente, como les digo, de cuál sea el hermano o cuál sea la forma del pecado o la etapa de un proceso disciplinario en que se pueda encontrar, esto es lo que Cristo, como cabeza de su iglesia, ha inspirado para la edificación de su iglesia por medio del Espíritu Santo, y lo ha inspirado para la gloria del Padre en cuanto a cómo está llamada la iglesia a restaurar a un hermano o a una hermana que ha cometido algún pecado. Entonces vamos a ir al versículo 5 directamente para entender el contexto, porque tal vez los que somos miembros de esta iglesia entendemos el contexto y los que estuvimos aquí en su momento entendemos este contexto, pero tal vez hay unos que están aquí de manera más reciente. Entonces el contexto nos puede ayudar a entender lo que nosotros estamos hoy celebrando. Versículo 5 dice: pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Este versículo 5 nos está describiendo de manera implícita la doctrina del pecado. Y es importante que nosotros como iglesia entendamos la doctrina del pecado, porque todos nosotros pecamos. Todos nosotros pecamos de manera recurrente, todos nosotros pecamos de manera constante. Entonces, ¿cómo nosotros estamos llamados como iglesia a responder al pecado de los miembros que forman parte de la congregación? De manera implícita en el texto también está la realidad de que la iglesia nunca debe de aceptar o de hacerse, por así decirlo, como diríamos, de la vista gorda ante el pecado de sus miembros, sino que la iglesia está llamada a responder para procurar la santidad en la vida de cada uno de sus miembros. Porque el pecado, Pablo está diciendo, pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. En el contexto, Pablo está diciendo, sí, el pecado de este hermano me causó mucha tristeza a mí, pero al mismo tiempo, y para no exagerar, a todos ustedes. Lo que implica es que el pecado, entendamos esto, ojalá bien claramente, mi pecado afecta a la congregación. ¿Okay? El pecado de cada uno de nosotros afecta a la congregación. Por eso es que nunca debiéramos de bajar la guardia ante el pecado o bajar el estándar ante el pecado, porque tiene un impacto a nivel personal, pero también tiene un impacto a nivel congregacional. Lo que está ocurriendo ahí en 2 Corintios es que hay un hermano que pecó en contra de la iglesia y tuvo que ser separado de la congregación. No sabemos por cuánto tiempo estuvo separado, pero lo que Pablo está diciendo es que esa separación, ese pecado que resultó en separación, fue doloroso para él, pero también fue doloroso para la congregación. Realmente es doloroso para todas las partes. Y en nuestro caso particularmente, el pecado que se produjo en algún momento en el pasado de nuestra iglesia fue doloroso para Aarón, fue doloroso para Raquel, su esposa, fue doloroso para nosotros como pastores y fue doloroso para nosotros como miembros de la iglesia. ¿Verdad? No es que vamos a responsabilizar al hermano, sino que lo que estamos reconociendo es que el pecado, independientemente de quién lo produzca, tiene consecuencias congregacionales y afecta a la congregación. ¿Okay? Independientemente de quién lo haga, cada miembro de la iglesia que lidie o luche o se entregue a un pecado, lo que sea,
ese pecado va a repercutir en la congregación. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, cada uno de nosotros es un miembro de este cuerpo, y si un miembro está lastimado, todo el cuerpo se ve lastimado. Así que todos nosotros aquí en Iglesia La Gracia, de una manera o de otra, experimentamos un tiempo de dolor de diferente forma, pero de que lo experimentamos, lo experimentamos. Eso es lo que Pablo está reconociendo en el versículo 5. Y como iglesia, así como en el versículo 5 Pablo lo describe que pasó en Corintios, también nosotros aquí en La Gracia como iglesia tuvimos que tomar una de las decisiones más dolorosas, que fue retirar la membresía de nuestro hermano. Todo esto yo lo digo no para traer a la memoria el pecado, sino para entender el contexto de lo que estamos viviendo hoy, porque si ese contexto no está claro, lo que viene no va a ser glorioso. ¿Me explico? La única razón, por la cual yo he mencionado todas estas cosas, partiendo del versículo 5, es para que entendamos la importancia de lo que viene a partir del versículo 6, 7 y 8, y podamos gozarnos y deleitarnos en esos versículos. Porque el versículo 6 nos va a decir lo siguiente: es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Aquí vamos a ver entonces cómo es que Dios espera que nosotros respondamos como iglesia. ¿Okay? Lo primero que Dios espera que la iglesia haga o practique es un examen, o examinar más bien a un hermano o hermana que ha pecado, para ver si esta persona está genuinamente arrepentida, para ver si realmente ha reconocido su pecado, para ver si realmente se ha dolido por su pecado, para ver si realmente ha confesado su pecado, para ver si realmente está arrepentida de su pecado. El texto nuevamente implícitamente nos está diciendo, da la sensación, da la impresión de que este hermano que en algún momento fue removido de la iglesia ha demostrado un arrepentimiento genuino, y por lo tanto Pablo está llamando a la iglesia a ciertas acciones, ¿okay? Cierto entendimiento y cierta comprensión de cómo proceder en estos momentos. Entonces, lo primero que hace la iglesia es tratar de confirmar que este hermano está arrepentido genuinamente. Lo segundo es que la iglesia pueda entender que en el primer momento donde la iglesia puede confirmar que hay un arrepentimiento genuino, en ese mismo instante ya no hay más necesidad de disciplina. ¿Okay? Ya no hay más necesidad de castigo, como dice el texto. Ya no hay más necesidad de seguir tratando al hermano como lo hemos estado tratando, sino que a partir de ese momento algo cesa, algo se detiene, algo se acaba, y es la disciplina. Y esto es muy importante por lo que dije ahora, independientemente de la persona que haya pecado. Okay, ahora, quiero hacer claro, estamos hablando de que estamos hoy celebrando la restauración de Aarón a nuestra iglesia, pero no aplica exclusivamente para este ejemplo. Aplica para el pecado de todos y cada uno de nosotros. En el momento en que nosotros pecamos, estamos llamados a confrontar al hermano o hermana en su pecado, pero en el primer momento en que esa persona se arrepiente, confiesa y ha demostrado dolor por su pecado, independientemente de quién sea, de cuál pecado haya cometido o de qué etapa de un proceso disciplinario se encuentre, en ese momento la disciplina se detiene y se acaba. No hay razón alguna para seguir disciplinando a un hermano que se ha arrepentido genuinamente, independientemente de quién sea. Y esto lo estoy diciendo porque sería precioso generar en nuestra iglesia una cultura de gracia, una cultura de amor y una cultura de perdón, porque todos vamos a pecar. ¿Y cómo nos gustaría que fuéramos tratados cuando reconocemos nuestro pecado? Con amor, con gracia y con perdón. Nunca en nuestra iglesia debiera de formarse en el corazón de ninguno de sus miembros un deseo porque un hermano que ya se arrepintió siga siendo castigado o siga siendo disciplinado, porque no es bíblico.
No hay razón alguna para seguir disciplinando el pecado cuando una persona ya se ha confesado y ha mostrado un arrepentimiento genuino. Porque la disciplina eclesial, cuando nosotros disciplinamos, eso es llamar al arrepentimiento a un hermano, tiene el propósito exclusivo de ser restaurativa. Esa es la disciplina, es restaurativa, nunca punitiva. Nunca castigamos porque se merece ser castigado, no. El sentido de la disciplina es hacer los pasos específicos que la Biblia nos ha prescrito, de tal manera que el hermano o hermana que está en pecado pueda reconocer su pecado, arrepentirse delante de Dios y caminar en santidad. Por eso es que cuando el pecado es confesado y hay evidencia de que su confesión y su arrepentimiento es genuino, ya no hay ni una sola razón para seguir disciplinando a este hermano, sino que ahí es donde la Biblia nos llama a otras prácticas que vamos a ver más adelante. Pablo lo que nos está diciendo en el versículo 6 es, si ya se confesó, si hay arrepentimiento y si hay evidencia, ya fue suficiente lo que hicimos para traer a nuestro hermano a la verdad o a que pudiera reconocer su error y poder volver, digamos, al camino de la santidad. Así que, número 1, como iglesia, no debemos de insistir en la disciplina de un hermano o hermana que ha confesado su pecado, independientemente de quién sea. Repito, hoy estamos hablando de este caso específico porque estamos celebrando la reintegración de Aarón a la membresía, pero este principio de no disciplinar a un hermano o hermana que se ha arrepentido aplica para todos los miembros de la iglesia. ¿Okay? No debemos de ser duros con nuestros hermanos, estamos llamados a extender gracia cuando hay arrepentimiento genuino. Y por eso es que Pablo nos dice lo siguiente en los versículos 7 a 8. Nos va a dar 3 prácticas a las que nosotros estamos llamados como iglesia. 3 acciones que Dios, el Padre, exige, que Cristo como cabeza exige y que el Espíritu Santo exige de la iglesia ante un hermano que se ha arrepentido. Y esto es precioso, se lo digo con toda la sinceridad. Versículos 7 y 8 dice, así que, por el contrario, vean que dice, por el contrario es contrario a la disciplina, contrario al castigo que eventualmente se impuso, esto es lo que deben hacer a partir de ahora. Esto es lo que deben hacer en este momento. Ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Esto es lo segundo que Dios espera. Lo primero es que la iglesia entienda, ya no hay necesidad de disciplina. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es cómo restauramos al hermano en sinceridad, de manera genuina y de manera formal. Estos versículos nos dan estas 3 pautas, 3 acciones en favor del hermano o la hermana que se ha arrepentido. La primera de esas acciones es que debemos de perdonar al hermano o hermana que se ha arrepentido. Y perdonar quiere decir perdonar como Dios perdona. ¿Okay? Y aquí tenemos que entender algo. Si Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, nosotros como cuerpo no debemos de responder en una manera distinta a la cabeza, sino que en la forma en la que Cristo maneja las situaciones, la iglesia tiene que esforzarse para manejarlas como su cabeza las maneja, y nuestra cabeza es Cristo. Por eso les digo, si Dios ha perdonado, nosotros no solo debemos de perdonar, sino que debemos de perdonar en la manera en la que Cristo perdona, en la manera en la que Dios perdona. Entonces quisiera leerles algunos pasajes para que podamos entender cuál es el perdón que da Dios. Número 1, 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si hay una confesión genuina delante del Señor, lo que el texto nos está diciendo es que Dios toma esa confesión genuina, perdona los pecados y limpia de maldad al que ha pecado. ¿Okay? Vean lo que hace Dios, lo perdona y lo limpia de toda maldad. Nosotros entonces no tenemos ninguna base
para tratar con severidad a un hermano que Dios ha disciplinado, que ha perdonado y que ha limpiado? ¿Tiene sentido? No tenemos ninguna base, ningún fundamento para tratar con dureza a un hermano o hermana a quien Dios ha perdonado y a quien Dios ha limpiado. ¿Okay? De hecho, si lo tratamos con dureza, el pecado es nuestro. Eso es lo que Pablo está dándonos a entender. ¿Okay? Vean otro texto que es precioso también. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está diciendo, ya no hay condenación. Por lo tanto, la iglesia no debe condenar al hermano que se ha arrepentido. Porque justamente el arrepentimiento ha mostrado que este hermano no está en la carne, sino que está en el Espíritu. Y si el hermano está dando muestras de que está caminando en el Espíritu, eso es algo que todos nosotros debemos de celebrar. Eso es algo de que debiera de provocar gozo general en la iglesia. Pero no solo eso. Hebreos 8:12 nos habla de la forma en la que Dios perdona. Dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo que Dios está diciendo es que Él es misericordioso ante aquella persona que muestra dolor por su pecado, pero que en el momento en que Dios perdona ya nunca más se acuerda de ellos. Esto quiere decir que no está trayendo a la memoria los pecados que ya fueron perdonados. Esto quiere decir que no guarda resentimiento ante los pecados que ya fueron perdonados. Esto quiere decir que mi trato es el mismo de antes que el hermano pecara. Porque si mi trato es distinto, quiere decir que el pecado yo todavía lo estoy considerando, a pesar que Dios me está diciendo que Él ya los perdonó y que ya se olvidó de ellos. Por eso es que nosotros como iglesia estamos llamados a perdonar como Dios ha perdonado. Entonces, si Dios te ha perdonado, si Dios ha dicho que no hay condenación, si Dios ha dicho que no se acuerda de sus pecados, mi hermano, nosotros queremos responder a esto como Dios responde. No queremos traer a la memoria los pecados pasados, sino queremos enfocarnos en la restauración y el amor que Dios nos pide en medio de este tiempo hacia vos y hacia tu familia. Nos comprometemos a procurar perdonarte como Dios quiere que te perdonemos. Y todos nosotros, a manera general, debiéramos de tener este elemento de perdonar como Dios perdona al pecador, independientemente de que un hermano o hermana peque en el futuro, porque en su gracia y en su misericordia, Dios quiere que nosotros perdonemos a la persona que se ha arrepentido. Generemos una iglesia llena de perdón, pronto, atento, como Dios ha perdonado al pecador. Esa es la primera acción. Dios quiere que perdonemos en la forma en la que Él ha perdonado. La segunda acción es que Dios espera que consolemos a la persona que se ha arrepentido. Consolar como Dios consuela. Vean 2 Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Una forma en la que Dios consuela a los que de alguna manera han sido agraviados o han sufrido por el pecado es por medio de hermanos en la fe. Y consolar quiere decir traer alivio donde ha habido dolor, fortalecer a la persona que de alguna manera se ha debilitado. Y eso es lo que estamos llamados a hacer como iglesia, es traer alivio y buscar fortalecer al hermano que se ha arrepentido para hacer nuestro mayor esfuerzo como iglesia de que él siga perseverando en la santidad que está persiguiendo en este momento. Isaías 12:1 dice, y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Vean lo que está diciendo Isaías. Está hablando de una actitud que tuvo el Señor. Es cierto, hubo un momento en el que estuviste enojado conmigo por mi pecado, pero lo que está diciendo Isaías es, tu ira se ha apartado y me has consolado. Si la ira de Dios se ha apartado, si la disciplina del Señor ha cesado y ahora Dios está consolando a nuestro hermano, ¿cuánto más nosotros como iglesia debiéramos de hacerlo también?
y consolar a nuestro hermano. Como les digo, es ponernos a la par de él para ayudarle a que este hermano persevere en la santidad que está persiguiendo en este momento. Así que mi hermano, nos comprometemos a consolarte de la forma en la que Dios quiere que te consolemos. Y como les dije en la práctica pasada, que era la del perdón, Dios espera que nosotros consolemos de la misma forma a cualquier hermano o hermana que en el futuro peque, y que Dios en su gracia y misericordia les conceda arrepentimiento. Debemos de ser una iglesia que perdona y una iglesia que consuela. Eso es lo que caracteriza a una iglesia que está sujeta a Cristo como cabeza, porque el perdón y el consuelo son características de Dios mismo. La tercera acción que Dios espera es que reafirmemos nuestro amor hacia el hermano. Esto quiere decir que vamos a amar a nuestro hermano como Dios ama. Evidentemente todo esto es imperfecto porque Dios es perfecto, nosotros no, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo con la mayor diligencia posible para amar a nuestro hermano como Dios ama a nuestro hermano. ¿Cuál es el amor con el que Dios ama? 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Es un pasaje que Pablo mismo está desarrollando para procurar la unidad de la iglesia en Corinto. Unidad de la iglesia en Corinto. Vean qué lindo lo que dice a partir del versículo 4. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios espera que nosotros amemos de esta manera al hermano que Él ha decidido amar de esta manera. Es un amor que, repito, entre otros elementos mencionados, que no guarda recuerdo del pecado, que no guarda rencor del pecado. Es un amor que escoge enfocarse en el presente porque entiende que Dios ya ha restaurado y que está en proceso de santificar, y nos enfocamos en la santificación presente, ya no en el pecado pasado. Así que, mi hermano, nos comprometemos a amarte como Dios te ha amado. Y debiéramos, como les dije en las dos anteriores, comprometernos a amar de esta misma forma a cualquier hermano o hermana que en la gracia y misericordia de Dios se le conceda arrepentirse de sus pecados. Que seamos una iglesia que perdona, que consuela y que ama a toda aquella persona que se ha arrepentido genuinamente de sus pecados. No hay una iglesia que trae juicio y que quiere juicio sobre juicio, y si se pudiera, juicio sobre juicio y sobre juicio. Una iglesia que está continuamente viendo el puntito oscuro en medio de la página clara, sino que es una iglesia que aprende a gozarse en los pequeños destellos de gracia en la vida de todos los miembros de su iglesia, y puede gozarse en esas pequeñas procesos de santificación que Dios tiene en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Porque todos nosotros, tal vez puede ser que nuestro pecado no sea público, pero todos nosotros estamos lidiando con algún pecado en particular en el que Dios nos está llamando a santidad, y todos nosotros quisiéramos ser tratados con perdón, con consuelo y con amor por nuestros hermanos, en vez de que nos pongan la ley encima y sea severo más bien el trato de nuestros hermanos. Cuando ya hay arrepentimiento, no hay luz verde, no hay camino, no hay medios para que nosotros sigamos siendo severos, sino más bien todo lo contrario. Por eso Pablo usa esa expresión, todo lo contrario.
es perdón, consuelo y amor. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando como miembros de la iglesia en este momento. Teniendo todo lo anterior en cuenta, es importante recordar lo siguiente. Mateo 18, versículos 18 al 20, nos dice: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este es un pasaje que Jesús mismo lo da en el libro de Mateo dentro del contexto de la disciplina eclesial. Y lo que nos está describiendo es que donde hay un proceso de disciplina eclesial, lo que la iglesia concluya, Dios lo va a respaldar desde las alturas. ¿Okay? Dios va a dar su visto bueno por las decisiones que la iglesia tome en medio de un proceso eclesial. Y es importante que nosotros podamos entender hoy que así como Dios respaldó la decisión pasada, Dios también está respaldando esta decisión presente. Esto que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo con el visto bueno del Señor, con el respaldo del Señor. Y si hay alguien que en este momento está más gozoso que todos nosotros, es Dios mismo. Porque Dios se goza y se complace en que sus hermanos vivan en paz, en que sus hijos vivan en paz, Entonces, por eso es que es importante hacer esta celebración de manera formal. Y quiero decirles al menos 3 cosas muy importantes en medio de eso. Ya entendimos que no estamos llamados a mayor severidad, sino todo lo contrario. Estamos llamados a perdonar, consolar y amar de la forma en la que Dios perdona, consuela y ama. Pero también es importante que nosotros tenemos 3 elementos adicionales importantes y son más específicos de nuestra congregación y de este momento. ¿Okay? Como pastores, nosotros nos hemos reunido en reiteradas ocasiones con Aarón y en algunas ocasiones con Raquel presente también. Y en la gracia del Señor y únicamente para su gloria, les podemos afirmar que hemos hablado con humildad mutua, hemos pedido perdón mutuo y hemos confesado nuestro pecado mutuamente. Y hoy, gracias a Dios, podemos decir que hemos alcanzado paz sincera entre nosotros. Y en medio de esto yo quiero decirles, es cierto que el pecado que se disciplinó en su debido momento fue de un miembro, pero todos hemos pecado de diferentes maneras en medio de este proceso. Hoy es un día también para pedirle perdón a nuestro hermano. Hoy es un día también para que nosotros como iglesia podamos pedirle perdón, porque como iglesia yo estoy convencido de que no respondimos a esto como pudimos haber respondido. Pudimos haber estado más cerca de Él, pudimos haberlo buscado más, pudimos haber sido mucho más intencionales en procurar su bienestar en medio de todo este proceso de disciplina. Nosotros como pastores le hemos reconocido a él y a su esposa que pudimos haber mostrado más gracia, aún más gracia. Lo pudimos haber hecho por el amor que les tenemos a ellos y no lo hicimos. Y eso lo hemos confesado también con ellos. Y es importante que ustedes sepan que nosotros como pastores hemos reconocido también errores y pecados de nuestra parte en medio de todo este proceso. Pero ahora que Aarón pase al frente, es un momento no solo para venir a recibirlo, sino también para pedirle perdón. Si usted en su corazón entiende que usted no estuvo ahí como pudo haber estado para él y para su familia, es un buen momento para que esta reconciliación sea mutua y sea sincera y sea genuina delante del Señor.
Pero en medio de esto es importante que ustedes entiendan que Aarón ha mostrado humildad, ha hablado con nosotros en mansedumbre, ha reconocido delante de nosotros su pecado y al mismo tiempo con mucho amor nos ha perdonado y nos ha abierto su vida para que nosotros volvamos a estar presentes en su vida y en la de su familia. Y eso es glorioso, mi hermano, yo te lo agradezco profundamente. Número 2. Desde que le planteamos a Aarón y a Raque nuestro deseo que persiguieran la reconciliación y la restauración dentro de nuestra iglesia, dentro de Iglesia La Gracia, ellos estuvieron anuentes a escuchar con humildad, a llevar esto en oración delante del Señor, a pedir consejo a hermanos en la fe. Y yo puedo dar testimonio de que han actuado en obediencia. Y la evidencia de que han actuado en obediencia es que están aquí hoy con nosotros. Y eso es glorioso, mis hermanos. Yo tengo la tendencia de hacer esto públicamente y no tengo problema en hacerlo. No hay nadie perfecto, pero si hay un hermano o una hermana que está tomando decisiones buenas, está sirviendo al Señor con dedicación, o hay algo que resaltar en su vida y hay un momento específico en la congregación para resaltarlo, yo lo voy a hacer. Yo no tengo temor de que un hermano o una hermana tenga un pecado, pero yo no pueda resaltar lo bueno que Dios está haciendo y lo positivo que Dios está haciendo en su vida. Yo escojo exaltar a mis hermanos cuando el momento es adecuado y cuando el momento me lo permite, antes que enfocarme en un pecado que el hermano o la hermana estén enfrentando. En este momento yo quiero decirles, mis hermanos, que he sido humillado por Aarón. Quiero decirles que Aarón me ha modelado algo que yo en todo mi tiempo como creyente no he visto, y que Aarón me ha ejemplificado algo que todo mi tiempo como pastor nunca he visto, y es una obediencia al Señor por encima de los deseos personales del corazón. Yo quiero que ustedes entiendan que esto que nosotros estamos viviendo no es poca cosa. Es la primera vez como iglesia que estamos viviendo la reintegración de un hermano que ha sido separado de la iglesia y que ha regresado a su iglesia. No sé si ustedes entienden todo lo que aquí está pasando, pero cuántas veces nosotros como iglesia y muchas otras iglesias, en el primer momento en que hay conflicto, ¿cuál es el resultado inmediato? Separación y división, porque todos buscan lo suyo en vez de buscar el bien congregacional. Pero mis hermanos, lo que está haciendo Aarón en este momento es procurando el bien congregacional antes que el personal. Y eso, mi hermano, sos la primera persona que yo conozco personalmente que ha hecho lo que vos estás haciendo junto con tu esposa. Y eso es glorioso delante del Señor y nos está dando un ejemplo precioso, porque lo más fácil hubiera sido cerrar el ciclo e irse para otro lado y dejar esto abierto. Aarón, mis hermanos, junto con su esposa, ha escogido el camino más difícil. En el Señor es el camino de la humillación, es el camino de venir aquí y presentarse delante de ustedes, es el camino de venir aquí y que todos lo veamos y decir, ahí estarán nuevamente, sin saber lo que todos estamos pensando en nuestros corazones, en obediencia al Señor. Él junto con su esposa ha decidido estar aquí, mis hermanos. Y eso solo puede ser el resultado de que el Espíritu está en él, de que Dios lo está llamando a reconocerlo de una manera distinta y que el poder de Dios ha estado actuando en su vida. Y de eso todos nosotros debiéramos de estar pegando brincos en una sola pata. Hasta Brenda, que viene con muletas.
quiero decirles, Aarón y Raquel, con toda certeza, tanto como miembro de la iglesia, como pastor de esta iglesia, que es cierto que nosotros hemos tenido como iglesia momentos lindos y momentos de gozo, pero hoy, por su obediencia y por su humillación al Señor, ustedes, estoy convencido de que le están dando a esta iglesia el día de mayor alegría y de mayor gozo desde que esta iglesia fue establecida. Porque no hay mayor gozo que ver regresar a un hermano que hemos perdido. Así que damos gloria y alabanza a Dios de que su disciplina perfecta ha cumplido el objetivo y hoy estás aquí con nosotros con un corazón renovado por el amor de Dios y dándonos testimonio de obediencia al Señor. También hoy no están aquí con nosotros, pero no pudieron venir. Pero damos gracias a Andrés Vargas, que es pastor de la iglesia Vida con Propósito, porque durante el tiempo que Aarón no estuvo en nuestra iglesia, tuvo un tiempo en la iglesia de Andrés, y él junto con su esposa y junto con la iglesia también amaron a Aarón, lo cuidaron, y sobre todo en el momento en que hablamos con ellos y les planteamos también a ellos nuestro deseo de que Aarón regresara a la iglesia, ellos en ningún momento se opusieron, sino más bien que animaron a Aarón a considerar este camino. Y eso también es difícil verlo, que dos iglesias procuren la voluntad del Señor en la palabra juntos, por encima de lo que será bueno para uno, para otro. Queremos la voluntad del Señor en esto, y yo puedo dar fe de que ellos animaron a Aarón y a Raquel a que buscaran la restauración aquí en nuestra iglesia. Así que doy gracias a ellos porque fueron un instrumento que Dios usó para que esta restauración que estamos celebrando hoy fuera posible. Y para darle formalidad a esto, a esta restauración congregacional, quisiera pedirle a Aarón que pase adelante y nos lea unas palabras que escribió para la iglesia, y después de eso yo les voy a dar ciertas instrucciones de cómo se formaliza una restauración de un hermano dentro de la iglesia. Buenos días. ¿Sí se escucha? ¿No? ¿Aló? Ya. Bueno, buenos días. Que dicha que lo escribí porque no hubiera podido hablar bien. Estoy muy feliz de estar aquí. Y lo que ha hecho el Señor en mi vida en esos últimos meses ha sido algo que sobrepasa mi entendimiento. Me ha regalado un acto de obediencia a Él, lo que me ha llevado a experimentar perdón, temor y amor por Él, por los demás. En el Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. El Señor me ha convencido de que no hay nada mejor que estar en paz con mis hermanos, que Él nunca me ha dejado solo, que ha cuidado de mí y de mi familia, aun cuando me he sentido muy solo. Hoy no se trata de recriminar el pasado, ni tampoco de mencionar los errores de los demás por encima de los míos, porque
Aquí todos hemos fallado. Yo he fallado. Pero hablo por mí al decir que he fallado y estoy arrepentido por lo que yo aporté. Hoy se trata de que podamos ver con gracia y ánimo lo que viene y lo que hemos aprendido de esta experiencia, ya que alguien que estaba perdido ha vuelto, como dice el pasaje, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y todos comenzaron a regocijarse. Eso está en Lucas 15:24. Y esto del regreso a casa inició a finales del año 2021, cuando una persona que ya no está en esta iglesia me escribió un mensaje para saber cómo estaba y porque el Señor le había puesto en su corazón invitarme a su iglesia. Y yo estando en uno de los momentos más difíciles y muy solo, el Señor me levantó. Y no solo me llevó a un lugar que siempre llevaré en mi corazón, sino que conocí personas que fueron intencionales y me ayudaron en mi proceso de restauración, tanto para ser parte de una iglesia nuevamente como en mi matrimonio y luchas personales. Perdón. Una de esas personas, como decía Juanjo, es el pastor Andrés Vargas. Con él siempre estaré agradecido por pastorearme, ayudarme tanto, por amarme con el amor del Señor, y también a su iglesia BCP, que fueron mi familia, en un momento donde el Señor utilizó esa iglesia para reafirmar mi identidad, mis convicciones, pero sobre todo para restaurarme y poder amar y servir a otros. Tuve conversaciones profundas y sinceras con otros miembros y me llevó muchas cosas para mi saco acerca de cómo ser intencional con los demás. Ahí también pude servir al Señor y son una comunidad muy especial para mí. Luego ocurrió lo que nadie esperaba. El Señor cambió todo, porque yo estaba muy inclinado a no querer regresar a Iglesia La Gracia. Y mi esposa en cierto punto también dudó. Pasaron cosas que complicaron el panorama y nos alejaron de esta iglesia. Pero el Señor clavó su daga y puso algo en mi corazón que hasta el día de hoy solo puedo llamarlo obediencia. Aun cuando hasta para mi esposa parecía locura, le dije que el Señor me tenía muy incómodo en medio de nuestra búsqueda de iglesia y quería hablar con los pastores de la gracia, sobre todo para restaurar nuestra relación y quedar en paz. Es por eso que encuentro más gozo y deleite en ver con esperanza mi restauración y la de su iglesia, porque sé que Él me tiene aquí con un propósito y deseo conocer eso y que sea de bendición para todos en este lugar. Nunca voy a olvidar el día que nos reunimos, Raque, yo, para hablar con Andrés, Juanjo y Daniel. El Señor abrió los cielos, derramó su sabiduría y extendió gracia. Abrió nuestros limitados ojos y pudimos perdonar y ser perdonados. También recuerdo mis conversaciones con mi esposa, la preparación que hubo en nuestros corazones y en nuestros procesos de acompañamiento por meses atrás. Solo el Señor pudo martillar esto que hoy me hace estar en esta iglesia y con valentía querer hacer su voluntad y no la mía, con la convicción de que sé quién soy en Él y que eso es más importante que cualquier otra percepción, temor o hasta herida, y todo eso me da paz. Decidimos abrazar esa verdad en el Señor y eso nos ha unido más, porque en medio de la prueba y de nuestra debilidad, el Señor se hace más grande, como dice el versículo. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Segunda de Corintios 12:9, perdón. Por último, pero no menos importante, con respecto a lo que el Señor me ha dado convicción, es pedirle disculpas a toda la congregación, a todos ustedes y los que hoy no están aquí. Porque puedo reconocer que de mi parte generé mucha duda y confusión y hasta división. Con mis actitudes y acciones que en un momento donde mi matrimonio y yo no estaban en el mejor lugar. Y lamento mucho haberlos lastimado con juicio y pensamientos que venían de un corazón herido. Quiero agradecer a tantas personas que estuvieron orando por mí y nuestro matrimonio. Y de verdad agradezco las oraciones. Son poderosas realmente y subestimamos eso. Es algo que yo no puedo explicarles. No nos cansemos de practicar la oración unos por otros porque hay poder en ella y lo he podido experimentar. Como dice este versículo, Jesús mirándolos les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Y aquí estoy, sabiéndome un hijo muy amado del Señor, para el servicio de su iglesia, con una esposa que amo, con un matrimonio que se ha levantado de las cenizas y que por gracia de Dios lo ha restaurado y sostenido. Gracias. Aguanté mucho más bien, ¿verdad? Perdón. Gracias, bro. Gracias. Ya me perdí. Todo eso no lo merecemos, pero de gracia, es por pura gracia de Dios y no me siento más que nadie. Al contrario, espero que esto nos anime a todos para buscar al Señor todos los días, con todo. Porque si hay algo para lo cual el Señor nos tiene en esta iglesia, es para experimentar la comunión unos con otros, una comunión genuina que inició cuando experimentamos lo que Él hizo en nuestra relación con los pastores y ha sido algo realmente especial y milagroso, como nos ha enseñado del perdón. Estoy abierto también a que el Señor restaure mi relación con la iglesia, cosa que ya he venido haciendo, y agradezco a todas las personas que se han acercado y que me han amado a pesar de, a los que me han ayudado a que sea un poco más fácil, y espero que podamos experimentar este milagro juntos y veamos crecer y madurar a la iglesia exponencialmente. Mis hermanos, el Señor es fiel y sus planes son perfectos. Dispongamos nuestro corazón y recordemos que Él utiliza todas las cosas para nuestro bien, a pesar de nuestros errores. Muchas gracias. Muy corto, porque además yo no lo tengo escrito, entonces puede ser un desastre. Quiero
hay tantas cosas que podríamos contarles en medio de lágrimas de dolor, pero no por eso opacan la belleza de lo que Dios ha hecho en este tiempo. Y estamos anuentes a hablar y a contarles todo para gloria de Dios, realmente, para que podamos juntos ver, reconocer eso que ya sabemos de una manera más tangible, que es realmente la grandeza de Dios. Son tantas cosas las que podríamos decirles, son tantas cosas las que Dios ha hecho en este tiempo, y realmente lo único que quiero es darle gracias a Dios una vez más por su fidelidad, por su amor, por su cuidado, que realmente nos ha alcanzado a los dos, y sé que a todos, a nuestros pastores, pero a toda la congregación, nos ha alcanzado a donde hemos estado, como es su promesa, y la hemos visto, la reconocemos de una manera real, y quiero darle todas las gracias y toda la gloria a Dios por eso. Y también quiero darle gracias a Juanjo, a Daniel y a Andrés, porque una vez más, si han estado aquí algún tiempo, alguna vez me han escuchado decir esto en público, y esta no va a ser una oportunidad que desperdicie para darles gracias, porque por encima de las nuestras faltas y de los errores que se hayan cometido, su pastoreo, su cuidado y su amor ha sido paciente para con nosotros, y también nos ha buscado como el del Señor. Acabo de escribir que nos busca y nos alcanza, y eso lo reconozco en mi corazón y lo quiero agradecer públicamente también de parte de ambos, porque sé que esto es algo, es algo que hemos conversado muchísimo, y le damos gloria a Dios por eso también, pero le doy gracias a Dios por lo que pone constantemente en sus corazones, para honrarlo de manera fiel, para caminar de manera fiel, por encima de lo que somos nosotros, las ovejas también. Gracias por eso. Vengan aquí adelante. Aquí. Tomando el pasaje de 2 Corintios como base, cuando Pablo está diciendo reafirmen su amor hacia Él, eso lo que está llamando, según lo entiendo, es a una formalización de la restauración. La formalización de la restauración se da cuando cada uno de los hermanos de la iglesia pasa al frente. Si hay algún pecado que ustedes quieran confesar, que han tenido hacia Aarón o hacia Raque en medio de todo este proceso, confesamos. Como les decía, tal vez no hemos estado ahí para ellos, tal vez pudimos estar mejor, tal vez pudimos hacer más y no lo hicimos. Este es el momento para venir a pedirle perdón a ellos, pero también es decirle: mi hermano, te perdono y me comprometo a tratarte como el Señor quiere que te trate. No tiene que ser literalmente esas palabras, pero ese es el contenido de la genuina restauración. Después de este tiempo, vamos a cantar una canción para agradecerle al Señor por esto. Vamos a orar y tenemos nuestro almuerzo congregacional, que es parte de celebrar todo esto, ¿ok? Ahora, esto no tiene que ser en orden como tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Que pasamos por grupos. Esto es en la medida que el Señor le ponga a usted en su corazón, en el tiempo en que el Señor quiera que usted se levante y esté su corazón listo para pedir perdón si tiene que perdón y para perdonar. Entonces, por favor, pasemos adelante y démosle un abrazo a Aarón, un abrazo a Raquel, extendamos nuestro perdón hacia ellos y reafirmemos nuestro amor para con nuestro hermano. Así que este tiempo es para el Espíritu Santo, que mueva a cada uno de ustedes y que se vayan levantando conforme ustedes gusten.